íntimo. ¿Cuántos íntimos hay en este lugar? Diga, yo soy íntimo. Yo soy íntimo del Señor. Yo soy íntimo. Yo lo he dicho muchas veces, el Señor no tiene favoritos, Él tiene íntimos. ¿Por qué? Ay, pastor, ¿lo lee usted? O lo llama a una gente que está en la tradición o en otra religión, en otra doctrina. Ay, ¿será que usted me puede ayudar a orar porque es que a usted Dios sí lo escucha? No, a usted también lo puede escuchar. Sea íntimo. Sea íntimo. Deje de ser multitud y pase a ser discípulo. Amén. No necesita hacer oraciones complicadas. Necesita a Dios para responder del corazón. Un corazón genuino, un corazón que verdaderamente le ama, que le busca, que quiere agradarle en todo, que te equivoques, porque cometemos errores. ¿Quién no se equivoca? Todos cometemos errores. El problema no es cometer errores, el problema es quedarnos en los errores. ¿Por qué le puse este título de íntimo? Por el Salmo 25, 14. Yo quiero que me acompañen a ese Salmo. Salmo 25, 14. Mientras sale en la pantalla. No, déjenlo que suene, pero aquí. Lo vamos a usar al final. Dice: la comunión íntima de Jehová es con quién? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Muchos dicen: Señor, yo no entiendo lo que leo. Yo leo la palabra y no comprendo. ¿Por qué? Porque no te has hecho íntimo de Él, por tanto no viene revelación. Porque la revelación no viene por el estudiar. La revelación viene por el intimar, por el compartir. Ahí es donde viene la revelación. Hay otra versión que dice, la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. A ellos les enseña lo que tiene guardado. A ellos les muestra cosas que a otros no les muestra. A ellos les revela cosas que a otros no les revela. ¿Por qué? Porque es amigo. ¿Quién le cuenta todas las cosas a todo el mundo? ¿O se las cuenta solamente a un amigo? Hay cosas que no se las puede uno contar a todo el mundo. Jesús tenía los 70. La Biblia enseña que comisionó 70 y los envió de 2 en 2. Jesús no tenía solamente 12 discípulos. La Biblia dice que tenía 70 y los comisionó y los envió. Luego tenía 12 que compartían con Él, que hacían milagros con Él. ¿Quién multiplicó los panes y los peces? ¿En las manos de quién se multiplicaron? Jesús los levantó, dio gracias, los partió y se los dio a los discípulos, y los discípulos empezaron a repartirlo. Entonces empezaron a multiplicar en la mano de los discípulos. Y luego Jesús se lleva al monte de la transfiguración a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Cosas que no veían los demás, la vieron Pedro, Jacobo y Juan. Y luego tenía uno que era íntimo. Los otros le decían: vaya usted y dígale, le decían a Juan. Cuando querían decirle algo a Jesús que ellos no se atrevían, le decían a Juan: vaya. No sé si a usted le ha pasado en casa. Son varios hermanos, los que son familia numerosa, y le dicen: no, vaya usted y dígale a mi papá, porque usted, mi papá, no sé qué tiene usted, pero nunca le dice nada. Y si voy yo, entonces siempre mandan al mimado, al íntimo, al consentido. ¿Pero por qué lo prefiere? Porque se lo ha ganado, porque ha pasado tiempo ahí, porque le ha expresado su amor, porque ha abierto su corazón. Por eso se volvió íntimo. Y miren, estamos viviendo ahora mismo tiempos muy malos. La sociedad de hoy no solo ha perdido el respeto, lo vemos en los colegios, lo vemos en los institutos, lo vemos en la calle. Cada día suben videos donde le falta el respeto a la autoridad. Sino que no solamente han perdido el respeto, sino que la sociedad ha perdido la tolerancia. Hoy nadie se aguanta a nadie. Matrimonios separándose así porque no se soportan. Han perdido la tolerancia, han perdido los valores, los principios, las buenas y las sanas costumbres. A lo que nosotros predicamos le llaman antiguo. Eso es antiguo. Eso de la Biblia, eso es para los viejos. Nosotros somos jóvenes que vamos a estar con temas de Biblia. ¿No han escuchado eso nunca? Se mofan de lo santo. La promiscuidad es lo que está de moda en este tiempo. Acuéstese con las que pueda. Con todo lo que se mueva, acuéstese.
Y siguen sucediendo muchas más cosas. El pecado es lo natural en esa sociedad. Hoy los hijos llaman tontos a los padres. Hoy escucha a un hijo diciéndole a su papá: usted cállese, que usted es tonto, que usted no sabe lo que dice. ¿Pero por qué? Porque la misma televisión se ha encargado, en los dibujos animados, de mostrar a hijos listos, superdotados, y a padres tontos y borrachos. Si no, ahí están los Simpsons. ¿Cuál es el ejemplo que nos da? El padre es un borracho tonto que se la pasa en el bar, y el hijo es el listo que sabe hacerlo todo. Y cantidad de dibujos animados donde los hijos son científicos y los padres son tontos. Y cada vez va peor. Cada vez va peor. Series americanas donde el hogar perfecto es el conformado por 2 hombres y un bebé adoptado. Ese es el hogar donde no hay problemas. Pero luego el hogar, luego otra familia que medio está bien, es una madre soltera que vive con un rico. Y esa está más o menos bien. Pero la familia desastre, la que quitan como modelo, la que apartan de modelo, es donde hay un padre, una madre y sus hijos. Ese es el ejemplo malo para esa serie. Son los que hacen mal las cosas. ¿Por qué? Porque hemos ido perdiendo los valores. Nos hemos ido degenerando. Y aquí mismo en España, ¿cuántos programas pasan para conocerse, para no sé qué citas? Que al final termina siendo un desmadre. Todos con todos. Para poder saber si va a ser su pareja, tiene que acostarse con ella. Porque han perdido los principios. Y todo eso sucede, ¿saben por qué? Todo eso sucede porque la gente ha perdido el temor a Dios. La gente ha perdido el temor a Dios. Hoy no se le teme a su nombre. Hoy se le tiene más miedo a los hombres que a Dios. Y no estoy hablando de tener miedo, ahora vamos a separar lo que es el temor del miedo y el temor santo. Porque la gente, cuando escucha temor, generalmente lo asimila o lo relaciona con miedo. Y no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Se ha perdido el temor a Dios. Y aún miren, dentro de las mismas iglesias, la gente está ausente de ese temor. Porque dentro de las mismas iglesias, la gente está practicando cosas que debían aborrecer. Cosas que Dios aborrece. Miren, yo le voy a pedir un favor de todo corazón. Primero, no se sienta ofendido. Siéntase bendecido si esa palabra tiene que ver con usted. Porque es la oportunidad para que se arrepienta y abandone su pecado, lo suelte, y entonces el Señor pueda empezar a obrar en su vida. Porque si el temor de Dios no está en usted, no hay bendición que venga. No hay bendición que pueda venir ni sostenerse. Porque cuando usted teme a Dios, entonces los demás vienen añadido. Porque hay un temor santo. Amén. Estas cosas se deberían aborrecer. Mire, mucha gente se va de la iglesia porque se determinan para el pecado. Ponen en una balanza lo que les produce placer y dicen: no, esto me produce mayor beneficio. Y se van. Y lo dije la semana pasada, no es que se vayan a otra iglesia, se van al mundo. Después de haber conocido a Dios, se van a revolcarse en la inmundicia de donde Dios los ama. ¿Cómo estás? No, yo estoy muy bien. No puedes estar muy bien sin Dios. No puedes estar muy bien después de haber sentido la presencia. Yo la sigo sintiendo solo en mi casa. No, eso es mentira del diablo. Eso es mentira. Nadie puede provocar la presencia de Dios si no es en la unidad. Porque la Biblia dice: donde hay 2 o 3, entonces yo estoy ahí. Está en su casa, en una oración. Cuando usted sale de aquí, tiene intimidad con Él, pero camina con Él en una unidad. Es bíblico, somos un cuerpo. No hay un brazo caminando por ahí, una pierna sola por ahí, no. Un cuerpo conformado, en unidad. Amén. La gente tiene un concepto equivocado de lo que es temor a Dios. Y confunden el temor con el miedo. Y es por eso que no consiguen tener una relación íntima con Dios, porque le tienen miedo. Si eres un jefe malo, ¿quién se acerca a la oficina a hablar con el jefe malo? Nadie.
ese hombre viene con los brazos cruzados y pone a mirar. No. Pero si es un jefe bueno y usted tiene un concepto de que es un buen jefe, usted se acerca. Y en el hogar lo mismo. Si el papá se logró, ¿quién se acerca? No, yo le pagué la pedir permiso si ya sé que me va a decir que no. Si ya sé que me va a decir que no. Y si estoy de bueno me dice que no. Y si no me pega. ¿Para qué me pide permiso si usted sabe que no? Entonces ella prefiere no acercarse. Y ese es el concepto que la gente tiene de Dios. De un Dios castigador. Porque uno habla con gente que no está en la iglesia. ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué Dios permitió que mi hijo se muriera? ¿Por qué Dios? No. Dios no tiene la culpa de lo que ha sucedido. Dice la Biblia que hay alguien que es el príncipe de este mundo y es un mal administrador y es Satanás. Él está administrando mal las cosas de este mundo. Y nosotros tomamos malas decisiones y eso es lo que produce situaciones en nuestras vidas. Pero no es Dios. Dios no está en el trono esperando a quien le fastidia la vida. A ver, ¿este que va a comer hoy? Para saber si lo que se come, ¿está comiendo eso? Lo voy a condenar. Ese es el concepto que se tiene la gente que quitar de la mente. ¿Es un Dios justo? Sí. ¿Que habrá un juicio? Sí. Pero también es un Dios de misericordia. También es un Dios bondadoso. Lo vamos a ver a través de la palabra. Mire, el hombre por lo general tiene un pensamiento negativo y vincula el temor con juicio. Piensa que automáticamente si hay temor es porque hay juicio. Llama al jefe, dígale a alguien que venga. Uy, mira, no, yo renuncio antes de que me echen. Porque a mí no me va a echar. No, y lo llama para invitar a un café. Lo llama al pastor. Oye, ¿podemos hablar? Ay, pastor, ¿qué pasó? No pasó nada, queremos hablar. No puedo hablar con usted, sino es para vaciarlo. No, vamos a hablar. Ahora bien, ¿qué no es temor? ¿Qué no es? Hay temores, esa palabra se utiliza en el mundo para miedo también, pero hay un temor que es un temor común. El temor que podemos sentir en general. Si ahora esto empieza a temblar, Matías, que está más cerca de la puerta, o salen corriendo a meterse debajo de una puerta del mar. ¿Por qué? Porque es un temor común, provocado por un terremoto, por un seísmo, por un movimiento, por cualquier cosa. Eso es un temor común. Escuchaba a un predicador un día y decía, si soltáramos un león aquí mismo, ¿cómo se pondrían todos? Vamos, todos nos colgamos del techo. Ese es un temor común, es un miedo que se siente en lo común. Luego hay otro temor o miedo que es demoníaco. Hay gente que vive paranoiada, que todo le pasa a ella. No sale de la casa porque tiene miedo. Miedo a que lo roben, miedo a que no paso por debajo de una escalera porque me da miedo, miedo a las alturas, miedo a todo. Miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, miedo a los duendes, miedo a los... A todo le tienen miedo. Eso es espiritual, eso es un miedo que está ahí y hay que ser libre de eso. Hay que sacarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque eso no deja que la gente avance, ese miedo paraliza a las personas. Mucha gente está paralizada por ese tipo de miedos. Y la palabra dice, porque no os he dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Que no te he dado un espíritu de miedo. Entonces, si hay miedo, ese espíritu no es de Dios. Él te está diciendo, ojo, mira, ¿qué estás sintiendo? ¿Estás sintiendo miedo? Yo no te he puesto miedo. Entonces, ese espíritu no es mío. Es lo que está diciendo ahí el apóstol. Ese temor es más que una emoción. Y se trata de un espíritu inmundo que atormenta a la persona. El miedo no tiene que estar en nuestras vidas. Eso es demoníaco. ¿Cuánta gente se quita la vida porque tiene una deuda y tiene miedo a lo que el banco le va a hacer? Lo perdió todo y tiene miedo a qué se va a enfrentar mañana. Y por ese motivo se termina quitando la vida. Tiene una enfermedad, ¿no? Y se termina quitando la vida porque tiene miedo. Caen en una depresión porque la pareja le dejó y no sabe qué va a hacer, qué voy a hacer solo. Y caen en una depresión por miedo, eso es espiritual. Hay que empezar a diferenciar esos miedos. Miedos comunes y miedos que vienen a través de espíritus.
No sé si a alguien le ha pasado eso. Miedo en una casa. Miedo, siento miedo, no puedo estar solo. Siento que alguien me ve. Eso es demoníaco. Si hay alguien, seguramente, espíritus que vienen, burladores, demonios, la palabra lo enseña. Hay espíritus asignados. Pero ese es otro tema, no vamos a hablar ahora de eso. ¿Y qué sucede con esto cuando viene ese temor, ese miedo a nosotros? Nos detiene nuestra obediencia a Dios. La gente se siente descalificada. Cuando viene ese miedo, la gente siente que no vale. La gente por miedo no se arriesga. Ay, yo que voy a empezar un currículum a esa empresa si usted me ha visto. Y tienen miedo a cómo lo van a tratar cuando llegue a la empresa. Escucha, usted tiene que ir, ya está. Amén. Creyendo en fe. Amén. Usted tome autoridad en el nombre de quien es hijo y va, en el nombre de Jesús de Nazaret. Como un día yo lo dije, si le pregunta qué sabe hacer, usted diga, yo sé hacer caso. ¿Usted sabe hacer algo de lo que hacemos aquí? No, pero sé hacer caso. Y aprendo rápido. Deje el miedo y coge el riesgo. Pero tiene miedo. Miedo de que le digan que no. Miedo a que lo rechacen. Eso es demoníaco. Hay otro miedo que es infundado y es el miedo religioso. Hay gente que camina en línea de pensamiento o en doctrinas donde el miedo es lo que le enseñan a la gente. Le ponen un cartel, así no se vista, porque viene mucho, porque viene así, porque no sé qué, el anillo se lleva en esta mano. Entonces la gente llega a la iglesia y no sabe cómo comportarse, cómo pararse, cómo moverse, por miedo a que lo señalen. Y lo dice la palabra dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. El temor que me tienen es un mandamiento que le han inculcado los hombres a través de la religión. Le han dicho esto es así, esto es así, esto es así, y se ha llenado de miedo. La gente quiere que una persona cambie su imagen cuando llega a la iglesia. No, la gente tiene que cambiar su corazón cuando llega a la iglesia. Y la transformación de su corazón hará que su imagen sea transformada. Será eso lo que produzca en esa persona el deseo de vestirse diferente, de hablar diferente, de quitarse si tiene alguna dobra, alguna cosa que el mismo Espíritu le revela que no glorifica su nombre. Había un matrimonio mayor en una iglesia en los Estados Unidos que daba un testimonio. Llegó una pareja, dos chicas lesbianas a la iglesia. Ellos las acogieron desde el comienzo. La pareja mayor, eran dos hombres, un hombre y una mujer mayor de 60, 70 años. Los acogieron, los invitaban a casa a comer, comían con ellos, compartían con ellos, hablaban con ellos. En una noche, una de ellas, la que hacía el papel de hombre, que se había hormonado, que se había cortado el pelo de manera, ya la voz le salía como hombre, su cuerpo estéticamente parecía un hombre. El Espíritu de Dios le trae convencimiento de pecado mientras dormía. Ella se despierta y le dice, aquella con la que convivía, le dice, no podemos seguir juntos. Esto no es de Dios. Yo soy una mujer. Yo soy una mujer. Y mi apariencia ahora es de hombre. Tú estás buscando un hombre. Hay algo que tienes tú con los hombres, una raíz que te dañó, no sé dónde, que ha ocasionado que tú no quieras nada con los hombres, pero tienes a una mujer que literalmente es un hombre. Y yo no puedo continuar en esta relación porque yo soy una mujer. La relación se cortó. Esta chica que se arrepintió busca a la pareja mayor y le dice, yo tengo que pedirles perdón a ustedes porque yo les estaba engañando y ustedes han abierto las puertas de su casa y me han invitado a comer, han compartido conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué problema hay? Es que yo soy una mujer. Y los dos abuelos se miraron y dijeron, ¿lo sabemos? ¿Cómo que lo saben? Sí, lo sabemos. ¿Desde cuándo? Desde el primer día que llegaste. Pero no te juzgamos. ¿Qué produjo el cambio en ella?
la religión, la ley, no, lo produjo el Espíritu Santo, le convenció de pecado, le convenció, porque yo le puedo decir a usted no lo haga, y usted va a hacerlo por miedo al pastor. Pero si usted lo hace por temor reverente a Dios, entonces usted no va a esperar a que yo no esté para hacerlo, sino que usted donde esté, sabe que lo está honrando a Él, que lo está glorificando a Él porque le teme. Y hay temores inculcados por el hombre. Temores inculcados por el hombre. Dice Proverbios 29, no lo busque, no está ahí. Si quiere apuntarlo, apúntelo. Proverbios 29, 25. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. La mayor seguridad es confiar en Él. En Él. Esa es la mayor seguridad. Hay gente que vive más preocupada por lo que la gente piensa que por lo que Dios piensa. Y cuando usted vive más preocupado por lo que el hombre piensa, usted se esclaviza, se hace esclavo. A mí no me preocupa lo que la gente diga, no me preocupa. Ay, miren el evangélico con la Biblia bajo el brazo, aleluya, gloria a Dios, llevo 30 y pico versiones en el teléfono, cualquiera que le lea. Si antes estaba en el mundo, en el alcohol, en la fiesta, en la rumba, en todo lo que a Dios no le agrada, y estando en esa condición no me importaba lo que la gente decía, me va a importar ahora que le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores, que digan lo que quieran. Ah, que los pastores son unos ladrones. Sí, cuando Jesús murió y fue enterrado, resucitó, y dijeron los que no creían en Él, los discípulos se robaron el cuerpo. O sea que ya no lo vienen diciendo desde el principio. No es la primera vez que lo dicen. Me va a preocupar ahora que digan eso. No. Cuando la gente pone las miradas porque algo está pasando en tu vida que a él le gustaría tenerlo, y como no lo tiene, entonces necesita recurrir a la crítica para darse ánimo. Entonces, no tema. Miren, dice la palabra en Juan 5, 19, 23, que ese sí está ahí. Respondió Jesús, ahí está hablando Jesús, dice, y les dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús no se movía por lo que la gente decía, sino por lo que el Padre le decía. Está en la boda de Canaán, viene María, su madre, y le dice, Jesús, se acabó el vino. Y él le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Así le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Él estaba esperando que fuese el Padre el que le dijera, es el tiempo de manifestar lo sobrenatural en esa fiesta, no su madre. Por eso le dice, mujer. No le hizo caso a la mamá, no, él tenía, claro que tenía que hacerle caso al Padre Celestial, porque en ese momento él ya no estaba operando en lo natural, él empezaba a operar en la línea sobrenatural. Le hizo caso mientras vivió como hombre en lo natural, pero en la línea sobrenatural ya él tenía que empezar a obedecer al Padre. Amén. Miren, Jesús enseña otra cosa en Lucas 12:5. Y esto es importante, iglesia, que usted lo tenga claro. Este pasaje se lo tiene que memorizar. El próximo domingo lo pregunto. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echarla en el infierno. Si os digo a ese, temed. Digo, no le tengan miedo al que le puede matar el cuerpo,
al que le puede quitar el trabajo, al que le puede robar el coche. No le tenga miedo a eso. Témale a aquel que después de que usted muera pueda coger su alma y enviarla al infierno. Digo, a ese sí téngale temor, no miedo. Temor santo, reverencia. Mira, iglesia, es importante tener en cuenta quién es aquel que va a juzgar, quién es aquel que va a salvar. Porque tú puedes en esta tierra esconderte para hacer lo malo, lo dije antes, y sentir temor de que alguien te vea. Pero ni yo como pastor, ni ninguna persona, apóstol, profeta, en la línea que esté, te va a salvar. Nosotros tenemos que predicar lo que está en la palabra de Dios. Usted decidir si se sujeta a la palabra de Dios, si le teme a Dios y es obediente a ella. Y el día de mañana no van a decir, no, es que el pastor no le dijo que eso era pecado y vaya yo a condenación. No, yo lo estoy soltando, lo estoy desatando. Ahora usted decide si alinea su vida con las cosas de Dios o continúa con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Es duro, pero es así. Yo no ando metiéndome en el Facebook de nadie. Usted sabrá qué sube y qué no sube. Yo no ando metiéndome en el Instagram de nadie. No me interesa. Y si por casualidad me llega alguna imagen, paso. Porque no me importa eso. ¿Qué hago? Orar por esa persona. Porque no soy yo quien lo va a condenar. Yo tengo la función de soltar la palabra. Y Jesús dice, témanle a aquel que sí los está viendo. Porque claro, no se quedó en fiesta en Torrevieja para que no lo viera, pero se fue a Benidorm y se melenó allí, o se fue a donde se haya ido. He dicho Benidorm porque va mucha gente ayer a la fiesta en la noche. No por Gabriel que va a Benidorm a ver eso. No sé, el Señor te está diciendo alguna cosa. Jesucristo. Y con esto yo no le estoy diciendo que no le haga caso a las autoridades. No, por eso no le estoy diciendo eso. La palabra dice que nos tenemos que sujetar a nuestras autoridades porque son puestas por Dios. Ahora, si yo no obedezco a la autoridad que puedo ver, el mentor me dice en la casa de paz haga esto, no lo hago. ¿Cómo me dices tú que tú obedeces a Dios? Porque yo he escuchado esa palabra 1000 veces y eso viene de mentalidades religiosas. No, yo a usted no le tengo que hacer caso porque yo le hago caso directamente a Dios. Mentira. Si usted no le obedece al hombre que está viendo, le va a obedecer a Dios que no lo ha visto. No le va a obedecer. Usted me puede contar todo lo que quiera y me puede sacar versículos y lo que quiera, en arameo, me los puede mostrar en la lengua que quiera. No. La Biblia no se contradice. Si yo no me sujeto a mis autoridades, si no me sujeto a la policía, no viene nadie, el semáforo está en rojo. Pasemos. Algo tan sencillo con el coche. ¡Pum! Pero a las 3 de la mañana no había nadie. Algo sencillo. Viene un ataque por el internet, mi esposa no está. Voy a entretener un rato la vista. ¿Qué de malo tiene que entretener un rato la vista? ¿Estoy desobedeciendo al hombre? No, estoy desobedeciendo a Dios y al Espíritu Santo que está a mi lado, que está viendo lo que yo estoy viendo. Le tememos a la mujer que no nos vea mirando pornografía. El temor al hombre que acabo de mencionar. Pero no le tenemos temor a Dios, que su Espíritu Santo está ahí viendo lo que usted está viendo. Mire, cuando usted le teme o le tiene miedo a algo por encima del temor a Dios, entonces ese algo pasa a ser su Dios. Ay, no, es que yo tengo que ir a trabajar, no importa que sea, porque que no vuelva a la iglesia, porque es que con eso, ¿cómo? Ese se convirtió en su Dios. Eso se convirtió en su Dios. Cuando hay algo por encima de Dios en su vida, ese es su Dios. Eso termina siendo su ídolo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿a qué le temes? Miren, existen temores que te pueden destruir, pero existe un temor que te bendice. Es el temor a Dios. Ese es el temor que te bendice. El apóstol Pablo era muy claro en esto. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:22 lo siguiente:
¿Me estoy haciendo entender esta mañana? Amén. Romanos 11:22 dice: mirad pues la bondad y la severidad, dos cosas completamente distintas en un mismo pasaje. Ojo al dato, dice ahí el apóstol: póngale cuidado a la bondad de Dios, pero también póngale cuidado a la severidad de Dios. Porque Dios es bondadoso, pero es severo. Dios es bondadoso, pero es severo. Ciertamente dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron en el pecado, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si permaneces, pues de otra manera tú también serás cortado. De otra manera tú también pagarás las consecuencias. De otra palabra es, pero lo dice, Dios es amor, pero también es un Dios severo. Dios da gracia, pero también va a pedir cuentas de esa gracia que te dio. ¿Qué hiciste con la gracia que te di? Lo dice la palabra. Ojo, no pienses que solo es gracia, bondad y amor, porque Él lo deja muy claro. Si te mantienes, Él será bondadoso, si te cuidas, pero como caigas, la severidad de Él también caerá sobre ti. El apóstol Pablo lo está diciendo. Ténganlo en cuenta, busquen ustedes en su casa el concepto bíblico de severidad. ¿De qué está hablando Dios cuando dice que es severo? Yo me acuerdo que si estaba estudiando y perdí las materias, mi papá no me decía, estudia, a ver, la tabla del 1, la del 2, la del 5, la del 10, no. Pero si no, cuando me iba mal a final de año, la que se ríe le daba la queja. Perdió el año. Si no, los pelos se habían quedado. Y entonces cogía la correa así y yo los 3 pantalones para que me doliera menos. Porque era mi padre, amoroso, pero severo a la hora de la corrección, porque la corrección edifica también, y dice la Biblia que el que ama corrige, y Dios nos corrige porque nos ama, aunque nos duela. Yo me voy de allá porque el pastor me llamó a decirme, escucha, pero que es por tu bien, o te llamé a decirte algo feo. No, por tu bien. Entonces, ¿qué sucede? Que piensa la gente que Dios no nos tiene que corregir. ¿Qué me mantiene en su bondad? ¿Qué me mantiene en la bondad de Dios? El temor a Dios. El temor, no es la gracia lo que te mantiene en el temor, en la bondad de Dios. No es el favor, no es la misericordia, es el temor a Él. El temor a su nombre. Eso es lo que me hace estar firme. Él es el único digno de gloria y de honra. Amén. Miren, muchos vienen a la iglesia, y lo he comentado muchas veces, por miedo a ir al infierno. Y están más pendientes de lo que no pueden hacer que de lo que sí. Y viven esclavizados. No, eso es malo, eso es malo, eso. Usted no ve a Jesús en ningún pasaje caminando de esa manera. Ay, Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Se va a sentar con esa mujer ahí en el pozo? No, por favor, no. Porque Jesús tenía claro lo que era malo y lo que era bueno. No tenía problema con eso. No había nada que le deleitara más que la presencia del Padre y honrarlo y glorificarlo a Él. Y cuando uno camina en esa línea, no hay nada que pueda seducirte. Cuando usted se mete en esa dimensión, yo le dejo esta pérgola ahí. No es tenerle miedo a Dios, sino tener miedo de estar lejos de Él. A eso sí tienes que tenerle miedo, no a Dios. Esa perla, apúntesela. Y consejo que les doy: vamos a hacer unas libreticas aquí, ¿no se acuerdan? Para tenerlas en la librería, para que se entrenen. Ya hemos perdido la sana costumbre de escribir. Por eso a veces ya la letra nos sale un poquito. No es tenerle miedo a Dios, sino tener miedo de estar lejos de Él. Pastor, entonces, ¿qué es tener miedo a Dios? ¿Qué es tener temor a Dios? Perdón. Se lo voy a decir en inglés. What is the fear of God?
O si hay algún americano aquí. What is the fear of God? Yes, yes. Ah. Oh, yes. ¿Qué es tener el temor a Dios? Pregúntele al que está a su lado, dígale, what is the fear of God? ¿Ha visto? What is the fear? Tenemos que irnos entrenando porque vamos a tener gente de toda la nación, dice la palabra. Entonces tenemos que ir soltando palabritas en inglés. Amén. ¿Qué es tener el temor a Dios? Proverbios 3 del 7 al 8 nos da una pequeña pincelada. ¿Proverbios qué? Proverbios 3 del 7 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. La Biblia le está diciendo esto. Está el mentor enseñándoselo. Está el líder enseñándoselo. No, pero yo pienso que ahí quiere decir otra cosa. No, ahí no dice eso. Dice la Biblia, no se hagan imágenes. No, pero no está hablando de esas imágenes. No, usted se está equivocando. Dice, no la lleven en procesión. No le está hablando de eso. No seas sabio en tu propia opinión. Tienes la opinión de Dios. ¿Para qué quieres más opiniones? No seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amen. Pero la gente me va a cuestionar, escucha, yo no entiendo la Biblia, no la entiendo toda, hay cosas que yo le digo, Señor, ten misericordia porque lo leo pero un día llegará el que todo nos sea revelado, absolutamente todo. Todo. Hay muchos misterios guardados que Dios no se los revela a todos, que dice al comienzo, que se los revela a sus amigos. Vamos a empezar a ser más amigos de Él, para que entonces empiecen a venir nuevas revelaciones. Amén. Por eso hay gente que le suenan las revelaciones cosas raras. Eso es lo que dijo ese pastor. Escucha, él es amigo de Dios y Dios le está revelando cosas que tú en tu entendimiento y en tu vida carnal no puedes comprender y te es locura. Por eso te suena raro. ¿Qué sucede cuando le temo a Dios? Otra pregunta ahí. En inglés, ¿cómo sería? What happened when I fear of God? What happened? Dígale que está a su lado. Dígale, what happened? What happened? What's up? ¿Qué sucede cuando le temo a Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué viene en mi vida? Listen to me. ¿Qué viene en mi vida cuando le temo a Dios? ¿Qué viene en mi vida? Primero. Gracias. Bendiciones. Juan, primero. Que te promueve. Te promueve. Aleluya. Cuando tú le temes a Dios, Dios te promueve. Yes. Y lo dice en el pasaje que leímos al comienzo, Salmo 25:14, perdón. Salmo 25:14. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Te promovió, pasaste de ser multitud a ser colega, a ser amigo, a caminar con Él, a entender las cosas que Él ha creado, cómo las ha diseñado, cómo las ha hecho, a tener revelación de cosas que nadie entendió, que no ha subido al corazón de hombre. ¿Por qué? Porque le temes. Eso es uno. Segundo, te hace sabio. El temerle a Dios te hace sabio. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso no se ponga a pelear con un insensato. Aquel que desprecia lo que usted está leyendo de la palabra. Dice creer en la palabra y se la lees y reniega. No entras en controversia ni en debates. Es insensato, desprecia la enseñanza, desprecia la sabiduría que viene a través de la palabra de Dios. El principio, miren, noten que no dice que el principio de la sabiduría es el orar. No dice que el principio de la sabiduría es el diezmar. No dice que el principio de la sabiduría es el ayunar. Dice el temer. Porque cuando tú le temes a Dios, todo lo demás lo haces. Oras, ayunas, ofrendas, diezmas, buscas, pactas. ¿Por qué? Porque hay temor. Si no, Señor conoce mi corazón. Señor sabe que en este momento yo no puedo, que estoy pasando por una situación difícil. Sí, Señor sabe todo eso. Pero el temor no está en ti. Estoy en proceso. Te hace sabio.
¿Cuánto quiere sabiduría de Dios? Aleluya. Tercero, aprendemos a vivir en santidad. Amen. Aprendemos a vivir en santidad. Si ustedes notan en Apocalipsis, hay un pasaje donde dicen que hay querubines alrededor del trono de Dios y están las 24 horas cantando ¿qué? Santo, santo, santo. No están diciendo poderoso, 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 majestuoso, no, santo. Para que ustedes vean la importancia de lo que es la santidad para Dios. Porque la Biblia dice que sin santidad es imposible, que nadie podrá ver a Dios sin santidad. Sin santidad es imposible. Dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. ¿Qué te santifica? El temer a Dios, el saber que lo vas a deshonrar, el saber que vas a entristecer su corazón, te santifica. Ya no te da lo mismo venir a la iglesia el domingo después del sábado haber estado bebiendo. Ya no te da lo mismo subir a cantar o a fluir en un instrumento cuando sabes que la noche anterior estabas en pornografía. Porque cuando lo haces es porque has perdido el temor a Dios. Yo lo dije un día en un testimonio de un pastor que dijo en los Estados Unidos, no sé en qué parte, le ofrecieron negocios torcidos dentro de la iglesia con dinero de narcotráfico y aceptó, cayó y fue preso. Y uno de sus pastores o líderes le dijo: ¿qué pasó? ¿En qué momento usted dejó de amar a Dios? Dijo: no he dejado de amarlo nunca, dejé de temerle. Porque es el perder el temor a Dios lo que te lleva al pecado. Eso es lo que te lleva al pecado. Mucha gente hace así cuando va a hacer algo malo, o va a mirar a una mujer que va pasando, mira a ver si hay un conocido por ahí. Como no hay ningún conocido, y se le olvida quién está arriba así. En lugar de mirar para el lado, mire para arriba. Y así se le olvida para dónde era que quería mirar antes. Aprendemos a vivir en santidad. Cuarto, ya estoy terminando, son 60. Cuarto, nos da protección. Yo quiero que en un momento, ven tu mano, y ven tu Raúl aquí rápido corriendo. Venga, para acá, aquí, caminen al lado mío. Venga, caminen al lado mío. ¿Dónde está Juanchi? Caminen aquí al lado mío. Juanchi, ¿dónde está Juanchi? Venga, Juanchi, intente pegarme. ¿Lo tiene claro? Ya se lo dije. Mira a ver qué hace. Esa brava. Yo se lo vengo diciendo desde hace rato. Tiene que pegarme, venga, pégame. Págame, pégame. Yo lo tengo dicho desde hace rato. Ya no lo digo más. Pégame, pero póngale sangre al tema, muchachos. Le gusta al Señor por los actores. Mira lo que dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces usted puede decir lo que quiera. Si usted sabe que está viviendo una vida en santidad, está viviendo para Dios, usted sabe que lo protege. La gente puede decir lo que quiera, pero usted sabe que siempre al lado suyo van a ir ángeles enviados por Dios para defenderlo, para protegerlo, para levantarlo, para ayudarlo, para darle lo que está necesitando, la protección que viene del cielo. Y que pues va a venir a tocarlo, porque lo dice la palabra. Él te defiende. Le doy gracias a Dios que Juanchi no tiene un espíritu violento. Quinto, cuando verdaderamente conocemos el temor de Dios, nada nos falta. Cuando vivimos en su temor, nada nos falta. Yo les estoy dejando algunos pasajes, son muchos, es impresionante lo que la palabra habla del temor. Es incalculable la riqueza que hay hablando del temor de Dios. Dice el quinto, Salmos 34:9. Temed a Jehová, vosotros sus santos,
¿Cuáles santos? ¿Los que van en procesión? Dice vosotros, sus santos. ¿Los de yeso y madera? No. Ustedes han sido santificados por la sangre de Jesús. Nosotros hemos sido santificados. No es que sea santo de que levitamos, no. Hemos sido santificados a través del pacto de la sangre del Cordero. Dice, nada le faltará. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada le falta al que le teme a Dios. De algún momento a otro la provisión llega. Ay, es que estoy con ese miedo, yo quiero el retiro, pero es que si me gasto los 100 euros del retiro, luego yo cómo hago para recuperarlo, porque son 100 euros. Nada le falta al que le teme a Dios. Nada le falta. Empieza a hacer cuentas y a hacer números y confíe. Usted no se lo va a gastar en nada más, usted lo va a invertir para su propia vida, para su propio crecimiento. Sexto, y este es fabuloso. Cuando usted teme a Dios, Él responde sus oraciones. Amén. Salmo 66, del 16 al 20. El salmista dice algo precioso. Dice, venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Yo les voy a contar lo que Él está haciendo en mi vida, está diciendo el salmista. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, ¿dónde? En su corazón. Si yo hubiese mirado la iniquidad en mi corazón, ¿qué pasa? Que todo lo que usted mira, ¿a dónde baja? Al corazón. Todo lo que usted oye, ¿a dónde baja? Al corazón. Y de ahí se gesta y cobra vida. Y el salmista dice, si yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y ahí tiene una respuesta de por qué muchas veces las oraciones no están siendo contestadas, porque quizás hay una raíz de iniquidad que es el principio del pecado aún operando en su vida. Y el salmista dice, ay, si yo tuviera iniquidad, Dios no me había escuchado. Mas ciertamente escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi corazón, ni de mí su misericordia. Amén. Y más adelante le nace al salmista este salmo que es precioso, el Salmo 103, del 8 al 18. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente